Serbia del barrio. ¿Qué onda, mi barrio? Bienvenidos a otro video más de su canal favorito, Serbia del barrio. Como ustedes ya saben, yo soy una serbia enamorada de México y disfruto muchísimo compartir con ustedes porque mi corazón se quedó del otro lado del charco. ¿Y qué creen, banda? Una de las cosas que más me fascinan es de que el mundo entero sabe quién y dónde está México. There's a rolling there. It's Serbia del barrio. wow. Por eso tu carnalita Serbia del barrio hoy te trae los 5 mexicanos más conocidos en Serbia y los 5 serbios más conocidos en el mundo. Agarrando señal, carnal. Número 1, Frida Kahlo. La pintora mexicana no solo que es muy conocida en México, de hecho la encuentras en cada estado, también es muy conocida en Serbia y en Europa en general. Es muy raro encontrar un restaurante mexicano que no se llama Frida Kahlo. Número 2, Fernando Colunga. El actor mexicano de novelas que no manches, enamoró todas las mujeres literal de Serbia que estaban viendo las novelas en ese momento, y tanto que una banda de rock en Serbia trae su nombre. ¡Wow! Conozco 2 o 3 comadres de Serbia que estarían dispuestas a tragarse la tierra por un poquito de atención de este galán. Número 3, Valentino Lanús, el actor de la popular novela Frente de ti. ¿Cuántos daños te habrán hecho? Créeme que yo era una de muchas mujeres serbias que quisieron ser Camila Sodi en ese momento. ¡Híjoles! Número 4 en nuestra lista es la Maite Perroni. Esa actriz no solo que 2 veces estaba besando a William Levy en novelas, cabrón, en novelas. No solo eso, se ganó con RBD una fama bien cabrona y la verdad bien merecido el lugar número 4 en nuestra lista. El número 5 se llama Dana Paola. La actriz que se ganó la fama con la serie Élite española, sin embargo con sus éxitos de las canciones también mucha gente sigue cantando y cantando. Ahí les va uno extra para que no digan que esto es un programa de Pedrito Sola. Serbia del barrio. Chicharito. En México tal vez lo conocen por vender los sándwiches, pero en Serbia lo conocemos por jugar en Manchester United, en Real Madrid y muchos otros equipos. Está bien, el Chicharito jugará en el Newbie. Pongan mucha atención, banda, ya que este sonido representaba en Serbia comienzo de una hora compartida en la familia. Lamentablemente, desde los años 2010 empezaron a llegar las series turcas y pues ahorita ya las series mexicanas novelas no son tan populares.
primeras lágrimas llenas de angustia. Se siente realmente humillado. Consejo, cuando ustedes vayan a Serbia, tengan mucho cuidado cómo y qué hablan en la calle, porque gente sí les puede llegar a entender por las novelas. Número 1 de los serbios más conocidos mundialmente se lleva Nikola Tesla. Lo curioso de este inventor que ha revolucionado el mundo completamente es de que él es realmente serbio. Y en Serbia lo vemos como los mexicanos a Benito Juárez. El aeropuerto se llama Nikola Tesla, todos los museos, las calles, o sea, wow. Número 2, el Novak Djokovic. Idemo, el campeón serbio que destruyó totalmente la época de oro de Roger Federer y Rafael Nadal. Número 3, Mijailo Pupin, uno de los fundadores de la NASA. Lo que se proyecta hacia el universo. Número 4, Nemanja Vidic, el futbolista serbio que se ganó los corazones de los aficionados de Manchester United, tanto que le hicieron una canción que dice: él viene de Serbia y les va a destruir. Número 5 en nuestra lista, Nick Vujicic, la persona que dedica su vida a inspirar otras personas y dándoles ejemplo que sí se puede. Como pueden ver, banda, hay muchos serbios y mexicanos mundialmente conocidos y la lista sigue, pero hasta aquí lo dejamos por hoy. No olvides suscribirte, darle like a este video, picarle la campanita y por favor poner en la caja de comentarios qué más te gustaría saber sobre nuestras culturas divinas. ¡Saludos a... Le mando saludos a Yané Guadalupe Contreras Rosas, ale a la mimosa. Me va a ver. ¡Ah, mira! Lupis Sánchez, Miroslav Matic, a Roberto, Raquel y Daniela, Néstor Lineros Pinto, José Ramón Mora Márquez, Adrián Juárez Starling. Muchas gracias, banda, nos vemos pronto con cosas hasta más picosas. Pero que yo utilizo un chorizo que él me trae para... Después de que yo miré a María, yo jamás he visto a Norberto. Después que la conociste a ella, más nunca has tenido un contacto con él. No, Y ese doctora. es el chorizo que yo me como todos los domingos después de ir a misa, doctora.